Bienvenido a nuestra última sesión de Romanos capítulo 12, Cristianos viviendo como cristianos. La realidad es que al terminar esta serie es donde comienza la verdadera práctica de cómo ser un auténtico seguidor de Cristo. Estando sometido a Dios con todo lo que somos, todo lo que poseemos, de vivir separados de los valores del mundo, de no amoldarnos, sino siendo diferentes a la corriente de la sociedad y teniendo siempre una sobria autoevaluación de quiénes somos en Dios. No sentirnos más, pero tampoco menos, teniendo una correcta imagen de nosotros mismos. De esta forma, nosotros podemos servir en amor, viviendo una auténtica comunidad, así como Cristo nos enseñó a amar de una manera genuina a nuestro prójimo. Y bien, así llegamos a esta última sesión, donde aprenderemos a responder el mal dirigido en nuestra contra con el bien. Si te has encontrado alguna ocasión en una de esas situaciones, donde te han despreciado, te han pisoteado, han hablado mal de ti, te han lastimado, abusaron física o psicológicamente en tu vida, te ignoraron o fuiste despreciado por tus propios padres, tus amigos, en tus relaciones pasadas, te tengo una noticia. Esta sesión está dedicada especialmente para ti. Así, comenzamos. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, verso 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Escucha eso. No te dejes vencer con el mal, sino vence con el bien el mal. Déjame contarte una historia. Hace algunos años en la Ciudad de México había un pastor que dirigía una de las juntas con su equipo de trabajo. Todo transcurría de manera normal. Después de unos segundos, alguien tocó la puerta de la iglesia con mucha insistencia. Preguntó que si estaba el pastor. Y uno de sus colaboradores explicó que sí estaba, pero que estaba un poco ocupado. La persona suplicó que era una emergencia y que había un enfermo muy, pero muy grave, que quería que el pastor orara por él. El pastor, sin pensarlo, tomó su Biblia y dejó de encargado a otro líder de la reunión para ir a orar por este enfermo que estaba a unas cuadras de su iglesia. Todo transcurría de una manera normal hasta que se comenzaron a escuchar gritos de los vecinos que golpeaban la puerta de la iglesia y los gritos decían, están golpeando a su pastor varios hombres. Todos salimos en su ayuda, pero ya era demasiado tarde. Al pastor lo habían dejado golpeado y lo habían dejado tirado en una esquina, aún con vida, pero muy débil. Lo trasladaron a un hospital cercano. Después de algunas semanas, el pastor recuperó su fuerza y las autoridades habían encontrado a los responsables de la tremenda golpiza que le habían propinado. Cuando por primera vez se habló del tema en la iglesia, él pasó al frente y le dijo a todo el liderazgo que oraran por esas personas que lo habían golpeado y que él no sentía ningún rencor hacia ellos. Y también pidió por la salvación de ellos. El pastor solo dijo, si Cristo amó a los que le entregaron, qué alegría es padecer un poco por el evangelio. ¡Wow! Un momento. ¿Cómo puede ser que alguien que te esté lastimando o que te haya lastimado pueda encontrar en lugar de un enemigo alguien que te bendiga? Pero este es el tipo de ejemplo de personas que modelan los pasos de Jesús. ¿Pero cómo lo consiguen? No hay nada más poderoso en este mundo que cuando pagamos a las personas que nos hacen daño con el bien, con una bendición, con una sonrisa, con misericordia. Recuerda, en la antigüedad, la ley judía decía ojo por ojo y diente por diente. Eso quería decir que si alguien te hacía daño, tenías que devolverle el mismo daño que te habían causado. Y aquí un hombre llamado Jesús, que contradijo la ley,
¿Qué es lo que Jesús nos enseña sobre cuál debe ser nuestra respuesta al mal dirigido en nuestra contra? En Mateo capítulo 5, verso 43 al 45 dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Jesús nos enseñó que nosotros somos más parecidos a Dios cuando pagamos al mal con bien. Imagina cómo es eso. Que si alguien te golpea por tratar de ayudarlo, en lugar de responder tú con enojo, lo tendrías que amar. ¿Cómo es que Dios espera que hagamos eso? Y aquí es donde está el secreto. Realmente nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podríamos. Es ahí donde Jesús nos modela el principio de pagar el mal con el bien. Solo es con Él y a través de Él que tú y yo podemos lograrlo. ¿Cómo modela Jesús la forma en que debemos ser al responder al mal dirigido en contra nuestra? Antes de leer estos pasajes, voy a darte unos segundos para que traigas a tu mente a esa persona que te ha herido, que te despreció o que te causó daños físicos o emocionales, o esa situación que te transformó y cambió el rumbo de tu vida. Sé que no es sencillo, pero antes de que escuches este pasaje, quiero que lo traigas a tu mente. Lucas, capítulo 23, verso 32 al 37 dice: también llevaba con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvo a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Jesús aquí pide al Padre, perdónalos a pesar del dolor sufrido. Jesús quería dejar el mensaje que sobre todas esas cosas necesitamos. Y este es perdonar a aquellos que nos hacen daño. Sé que no es fácil, solo no lo lograrás. Pero Jesús te está haciendo esa invitación. Y nos recuerda esas palabras nuevamente, perdónalos. No solo Jesús el Creador permitió a aquellos que creó que lo mataran, sino que incluso los perdonó por hacerlo. Efesios capítulo 4, verso 32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Aquí me imagino esa escena donde Jesús está siendo llevado a la cruz. Y me pregunto, dentro de esa multitud tuvo que estar el paralítico, el ciego, muchos de los personajes a los cuales él bendijo. Algunos de los 5,000 que alimentó debieron haber estado presentes y no precisamente bendiciéndolo, así como él lo hizo, sino al contrario, gritando, maldito, crucifíquenlo. El llamado de Dios acá es no pagar mal por mal. ¿Qué es lo que Jesús te está diciendo sobre tu respuesta a alguien que te ha herido profundamente? Mateo capítulo 6, verso 12 al 13 dice, perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Sabes cómo somos libres del maligno? Libres de la amargura, libres de la tristeza, de la depresión, de la ira, perdonando. La gente nos hace preguntas frecuentes. Una de las más comunes es, ¿qué debo hacer para perdonar? Quiero perdonar, pero no puedo. Sabes, tenemos el concepto equivocado acerca del perdón. Primero, el perdón no es un sentimiento.
no significa que nunca más vas a pensar en eso. Perdonar es una elección, una decisión en el tiempo. Es una decisión voluntaria. Cuando tú decides perdonar, tú tomas ese paso de acción y decides: hoy quiero perdonar a esa persona que me hirió hace algunos días o hace algunos años. Tienes que sacar esas heridas escondidas. Puedes escribirlas en una hoja si la persona ya no está presente, pero tienes que sacarlo de tu interior. Decide hoy hacerlo por la noche, durante estos días. Pídele a Dios que te dé esa fortaleza para tomar la decisión de perdonar. Así como también Él perdonó a los que le hirieron y le hicieron daño. Perdonar es un proceso, una jornada de alineamiento de nuestra voluntad y emociones. Recuerda que nuestras emociones siempre estarán presentes en todo momento. Cuando veas a los amigos de las personas que te hicieron daño, cuando pases a esa ciudad donde fuiste maltratado, o cuando escuches la música que te trae esos recuerdos, tus emociones estarán ahí. ¿Te acuerdas cuando tus padres te corregían y pensabas esa noche: oh, ojalá y me muera, para que cuando ellos me vean, ellos estén arrepentidos y comiencen a decir: ay, pobrecito, ¿por qué lo corregimos? Pero ¿qué pasaba a la mañana siguiente cuando tus emociones se habían desalterado? Veías a mamá y veías a papá y seguías amándolos de la misma manera. Aquí es donde quiero que comiences ese proceso. El perdonar es algo que se le presenta a Dios en cada momento de tu vida que sea necesario. Cuando vengan esas emociones, llévalo delante de Dios, sé constante y poco a poco Dios irá sanando esas heridas a través del perdón. Recuerda que no podemos dar lo que no tenemos y Dios quiere que comiences ese proceso en este mismo instante. Perdonar es una conclusión. Regocijo con su éxito. Ahora, deja que Dios concluya ese proceso en tu vida. Tú presenta las situaciones, las personas, entre más se las dejes a Él, Él se encargará de hacer el resto y de traer paz y regocijo. Hoy es la prueba de estar en un grupo que te conoce. Y aquí es donde los unos oramos por los otros. Si tú quieres compartir con ellos lo que Dios te está diciendo ahora, es el tiempo. Recuerda que Dios te rodeó de personas que te aman y que van a guardar tu intimidad. Por último, quiero compartirte. El pastor que te conté en la historia inicial es mi padre, del cual aprendí a no pagar el mal con el mal, sino el mal con el bien. Y yo sé que tú también lo puedes hacer. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos y le decimos al Señor Jesús: Padre, te damos gracias por esta sesión. Sabemos que no es fácil empezar el proceso y que quizás a nuestra mente, a nuestro corazón vengan esas situaciones, esas personas que nos han hecho daño. Ayúdanos a perdonarlos. Hoy queremos entrar en el proceso tuyo. Queremos dejarte esas situaciones y esas personas, sabiendo que tú, Señor, obrarás y sanarás esas heridas que ellos hicieron en nuestra vida. Permite que cada uno de nosotros podamos aprender, así como Jesús lo hizo en esta tierra, a no pagar mal por mal, ni ojo por ojo y diente por diente, sino amar a aquellos que nos han lastimado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.